nosotros lo vivimos de ese modo. Para mí el mundo es uno y como dice la canción de los Beatles, and the world will live as one, ¿no? Como vivir el mundo como uno. Entonces, para mí, esto del nacionalismo en extremo, que allá hay mucha gente que lo vive de esa manera. Yo iba por la calle con una remera que tenía una remera de Gran Bretaña porque era un regalo que me habían hecho, pero era una remera que tenía un diseño así como medio borroso, no era una bandera tan marcada. Y sin embargo, se me cruza un argentino y me dice, ¿qué haces con una remera de Gran Bretaña? ¿Qué vende patria que sos? ¿Sabés que nos cagaron la vida, que nos quitaron las Malvinas? Yo digo, pará un poco, hermano, no seas tan rencoroso con la vida. O sea, son cosas del pasado, cosas de la historia. Vivimos una historia, un pasado de guerras y ya está, no hay que ser rencoroso con eso. No le voy a hacer rencoroso con España porque se nos llevaron el oro. No, para nada. Eso es un mito, una leyenda que dicen, no sé si ni siquiera sé si es verdad, pero no hay que hacer rencoroso con las cosas de la historia. Creo que ahí lo que pasa también muchas veces es que en paralelo a lo que hablábamos antes de las circunstancias, cómo te llevan a una situación donde uno puede estar más predispuesto a una circunstancia de choque, ¿no? Eso que decíamos de que tu entorno favorece a que estés, como siempre, a la defensiva, en una actitud de supervivencia y de enfrentamientos por las circunstancias en las que vive. También creo que hay un punto de heridas que no han sanado. Realmente el pasado, atraparse en él no te ayuda. No te ayuda porque tú no vives así. El pasado no se puede cambiar. El pasado es el que es y hay lo que hay y lo que tocó. Ya está, no hay más. No por ello es algo a ignorar o dejar a un lado, porque realmente el pasado es de donde uno viene. Uno es consecuencia de lo que vivió y será la causa de lo que se vivirá. No... En las perspectivas que vivimos, a veces en el momento histórico en el que vivimos, tal vez sea algo más difícil de apreciar porque vivimos en un momento histórico donde socialmente se está muy atomizado y la perspectiva de el mundo empieza y acaba conmigo está muy extendida de una manera muy natural, aunque la realidad, científicamente no sería palabra, digamos que la realidad en la que vivimos es eso, es producto de lo que ha sucedido hasta ahora. Entonces, el pasado está guay en un punto de aprendizaje, de entender. Si entiendes el pasado, entiendes dónde estás. Si entiendes la historia, entiendes a dónde llegaste. Si entiendes las diferentes perspectivas que hubieron. Y lo digo no solamente desde una manera completamente estricta a los hechos en común, también a situaciones como, por ejemplo, lo que decía Plutarco. Plutarco era un filósofo que decía que muchas veces se entiende mucho más la historia y los personajes no a través de los hechos concretos que quedan en el papel, sino del anecdotario. De decir qué hizo fulanito en una determinada situación y la anécdota que se generó, porque eso te dice mucho más de la persona que a lo mejor las consecuencias de una acción que tuvo en la historia. Entonces, tras esas perspectivas y viendo dónde está uno en la actualidad, tienes creo que dos puntos de cómo reaccionar. Una, quedarte atrapado en el dolor del pasado y anclarte en él y refugiarte en eso y en base a eso construir tu persona y construir todo, o el otro lado, que es el lado de, ostras, esto pasó, esto tiene un respeto, esto tiene un valor, esto no se puede ignorar, hay que entenderlo porque soy consecuencia de ello. No obstante, eso quedó atrás. Eso ya ocurrió, no me está pasando a mí, le pasó a otras personas. No, ni siquiera tal vez le esté pasando a mi familia ni le ha pasado a ellos. O sea, eso ha quedado atrás. Y creo que en ese punto se genera una dicotomía que, por las perspectivas que comentamos antes, muchas veces se tiende a las radicalizaciones. Entonces, en un momento dado te puede ocurrir eso, de que puedes ir por la calle con una bandera, como decías tú, voy con la bandera en Inglaterra por unas circunstancias que nada tienen que ver con la guerra, ni con absolutamente nacionalismo, ni nada, simplemente pues he llevado esto por esta movida, ¿no? Y que te encuentres con una persona que te ataque de esa manera. Y esos ataques de esa manera pueden acabar empujando a la gente que se coloque en el otro lado, a definirme no por quién soy, sino por quién no soy. Y esto pasa muchas veces. Se puede ver en las discusiones me decías tú antes que eres un lector de Twitter, por decirlo de alguna manera, y ya habrás visto cómo mucha gente se acaba definiendo en contraposición a algo.
Si esta gente viene y me ataca de algo y yo no me siento representado por eso, si me atacan y me señalan y me dicen que yo soy de una determinada manera y no me identifico en cómo soy ellos, pues tal vez yo sea de esa determinada manera y me voy al otro lado, donde sí tal vez encuentre un grupo que me acabe validando y acabe formando parte de ello. Claro. Y es una movida todo eso, sobre todo en ese contexto que decíamos antes, de que haya una grieta acentuándose, de que las condiciones en las que tú vivas, tu contexto, tu momento histórico, dé un sentido a que la gente, todo se convierta en un enfado, todo se convierta en una radicalización. Y es una situación bastante difícil también de solucionar, porque como individuo lo tienes complicado de poder hacer algo ahí. O sea, sí es cierto que el individuo tiene su propio criterio y tiene su propia capacidad de análisis, pero también está la capacidad que uno tenga de ejecutar ese criterio y ese análisis. Y eso creo que es lo más difícil. Eso creo que es lo más complicado realmente. El poder ejecutar de alguna manera ese tipo de cosas de una manera que te pueda impulsar a un lugar donde, pues, si ves a alguien con una bandera de Inglaterra, por mucho que te desagrades, no le rompas las pelotas. Así de sencillo. No rompas las pelotas. No tienes la obligación de ir a meterle el dedo en el culo a este tío porque lleva una camiseta que a ti no te guste. Es lo que hay. ¿Sabes qué? La gente existe. Existe un país llamado Inglaterra y existe gente que le gusta la puta bandera de Inglaterra. Es lo que hay. Es el mundo, es así. No hay más. Y fíjate cómo eso además te escaló tanto. Te escaló muchísimo de decir, no, es que eres un traidor y un vendepatrias. Para, loco. No lo estás escalando tal vez demasiado. Tal vez no estás presuponiendo demasiadas cosas en base a estas ideas que... ¡Frená! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí. Es un montón. Claro, es que lo piensas y lo pones en perspectiva y es muchísimo. Es muchísimo. Es decir, tío, llevo una camiseta solamente. ¿Qué coño te pasa? Tal cual.